Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, mis amados hermanos, mis amigos, estamos ya listos para la lección. Espero que todos y cada uno de ustedes ya esté preparado con la Biblia en mano, con el corazón y la mente dispuestos, con un cuadernito y un bolígrafo, un lápiz para que pueda tomar nota de lo que hoy vamos a aprender en esta noche. Por supuesto, como cada jueves vamos a hacer nuestro repaso semanal. Como ustedes pueden ver en la presentación, tenemos preparado para ustedes un resumen con cada uno de los capítulos que hemos ido considerando. Una de las cosas principales que necesitamos recordar es el tema principal de la carta a los romanos. Y el tema principal de la carta a los romanos es la justificación. Recuerden, mis amados hermanos y amigos, que todos nosotros los seres humanos tenemos un problema. Ese problema se llama pecado. Es un problema que nosotros no podemos solucionar por nosotros mismos. Ese pecado ofende a Dios, nos separa de Dios, nos hace estar en una condición de enemistad de Dios. Literalmente, cuando estamos en pecado, somos enemigos de Dios. Y Dios ha diseñado un plan, ese plan se llama Evangelio, para que el hombre pueda ser salvo de sus pecados y pueda ser justificado delante de Él. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es en el Evangelio, verso 17, donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y hemos dicho que la fe, en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, pero específicamente en la carta a los Romanos, cuando Pablo menciona la palabra fe, es una fe que es activa, es una fe puesta en acción. No solamente creer algo con la mente y aceptarlo, sino que es una fe obediente. Como usted puede ver en el resumen, en el capítulo 1 nosotros hablamos acerca del pecado de los gentiles. En el capítulo 2 estuvimos hablando acerca del pecado de los judíos. En el capítulo 3 hablamos acerca del pecado universal. Todos hemos pecado y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 4 hablamos acerca de la fe de Abraham, cómo su fe le fue contada por justicia. Y fue porque su fe fue puesta en acción, fue una fe obediente. Abraham siempre hizo lo que el Padre le pidió hacer. En el capítulo 5 hablamos acerca de ese contraste entre Adán y Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros heredamos del pecado de Adán? Heredamos sus consecuencias. Por tanto, dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero así como heredamos la muerte por el pecado de Adán, heredamos también la vida por la justicia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En el capítulo 6 hablamos acerca de la importancia, hermanos, de la obediencia, tener una fe obediente. Y si usted recuerda, en los primeros versículos, capítulo 6, versículos 1 al 4, estuvimos hablando acerca de la importancia del bautismo. En el orden de que usted y yo podamos ser salvos, necesitamos tener fe, pero también necesitamos bajar a las aguas del bautismo. Romanos 6:17, Pablo le dice a esos romanos que ellos obedecieron una forma de doctrina y la obedecieron de corazón, una forma de doctrina a la cual, dice, ellos fueron entregados. Si usted lee el contexto en los versículos siguientes, dice que ellos fueron después libertados, fueron libres de su pecado. ¿Cómo? Por medio del bautismo. Hablando de libertad, también en el capítulo 7, Pablo les recuerda que ahora que están en Cristo, ellos son libres de la ley. Y que ahora que estamos en Cristo ya no es necesario, ya no es un requisito para nosotros obedecer la ley. Estamos libres o somos libres de la ley. En el capítulo 8, capítulo, hermanos,
excelente, grande en contenido, tanto así que lo dividimos en 3 lecciones. Hablamos acerca de las bendiciones que encontramos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús? Nadie. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando en el capítulo 9 acerca de tropezar con Cristo y por qué los judíos tropezaron con Cristo. Quiero que tenga en mente que el capítulo que vamos a estudiar hoy, que por cierto, como usted puede ver en la presentación, habla acerca de un celo sin conocimiento, es una continuación. El capítulo 10 es una continuación de lo que Pablo está diciendo en el capítulo 9. De hecho, la semana anterior, si ustedes recuerdan, hermanos, estuvimos llegando hasta el versículo 29. Así que hoy, la clase de hoy la vamos a iniciar, aunque es el capítulo 10, la vamos a iniciar en el capítulo 9, versículo 30. Yo espero que usted tenga su Biblia ya a mano. Si no, no hay ningún problema. Recuerde que les estamos ayudando, hermanos, con la lectura todas las noches, también en la presentación. Así que vamos sin más demora a leer capítulo 9, versículos 30 al 33. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, lea con atención por favor conmigo. Está hablando a los judíos, pero le dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, es decir, ustedes judíos, ustedes Israel, que iban tras una ley de justicia, no la alcanzaron. Él mismo pregunta, ¿por qué? Porque ustedes, israelitas, iban tras la justicia no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra o en la piedra, de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Mis amados hermanos, estos últimos versículos del capítulo 9 refuerzan todo lo que estuvimos hablando la semana pasada. Los israelitas, aunque iban tras una justicia, recuerden que el tema de la carta a los romanos es justificación. ¿Cuál fue el problema de los judíos? El problema de ellos no fue que ellos no iban tras la justicia, ellos querían alcanzar la justicia, pero el problema de ellos fue que querían alcanzar la justicia para con Dios por medio de las obras de la ley, no por medio de la fe. Y Pablo les dice en el versículo 30 que los gentiles, fíjense, los gentiles que estaban ajenos al pacto, ajenos a las promesas de Dios, los gentiles ellos alcanzaron la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque entendieron que la justicia de Dios no se alcanza por medio de las obras, sino por medio de la fe. El problema de los judíos es que ellos pusieron el énfasis en sí mismos. Ellos pensaron que podían justificarse por medio de la ley, porque la ley decía, haz esto y vivirás, haz esto, haz esto, haz esto. Y ellos pusieron el énfasis en ellos. Nosotros podemos estar bien con Dios, podemos alcanzar esa justicia si hacemos esto, si hacemos lo otro. Pero la justicia de Dios se alcanza, dice Pablo, por medio de la fe. Y por esta razón, los judíos tropezaron con Cristo. Pablo les menciona esta profecía al final del capítulo 9 y les dice tropezaron. Literalmente, leemos de nuevo, dice tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Pero vea por favor el final del versículo, y el que creyere en él no será avergonzado. El que crea en Jesús, el que tenga fe en Jesús, no será avergonzado. Pero la historia no termina ahí, la carta a los romanos no termina ahí, ahí es donde vamos a entrar hoy
en el capítulo 10, que es prácticamente una continuación de lo que Pablo les ha dicho a los judíos, de la exhortación que les ha hecho, y les sigue recordando, hermanos, cuál fue el problema de ellos. Fíjese, por favor lea conmigo. Vamos a ir leyendo en el capítulo 10, versículos 1 al 4. Hermanos, ciertamente, dice Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, es decir, por los judíos, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia, fíjese, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia. ¿A quiénes? Dice Pablo, a todo aquel que cree. Muy bien. Son varias cositas, hermanos, que tenemos que ir viendo. Vamos a seguir ayudándonos con la presentación en esta noche. Que tengo que estar cambiando con la Biblia, con la presentación. Son varias cositas, hermanos. Esto que les estoy poniendo aquí ya lo había mencionado. Los gentiles recibieron la justicia de Dios por medio de la fe. Los israelitas no la alcanzaron por su falta de fe, y también los israelitas buscaban la justicia por medio de las obras de la ley. Por tanto, nunca iban a justificarse con Dios. Nadie se justifica por medio de las obras de la ley. Es por eso que Pablo les dice en el capítulo 7, la ley ya fue eliminada. Si usted está en Cristo, usted no necesita cumplir la ley. Cristo ya cumplió la ley por usted. Por eso ellos tropezaron con Cristo Jesús, aunque Cristo fue un Señor para ellos. Tropezaron con la piedra viva, simplemente porque no la vieron. Cuando nosotros tropezamos, andamos caminando y tropezamos con algo, es porque no lo vimos, ¿cierto? Y como no nos percatamos de que ese objeto estaba en el suelo, tropezamos con ello. ¿Por qué los judíos tropezaron con Cristo? Simplemente porque no lo vieron, no quisieron verlo. Buscaban a un Mesías, pero no buscaban al Mesías, sino que buscaban a un líder terrenal, a un líder como un rey que los guiara a la victoria. Nunca lo aceptaron como el Hijo de Dios. Pensaron, este fue uno de los problemas de los judíos, pensaron que Dios estaba obligado a darles su justicia, simplemente porque ellos eran el pueblo predilecto, y Dios les dice, no, así no funciona esto. Ustedes necesitan tener fe. Hablemos ahora, hermanos, acerca del celo de los judíos. En los primeros versículos que acabamos de leer, versículos 1 al 4, encontramos el deseo de Pablo. Algo que leímos también en el capítulo 9, versículos 2 y 3, donde Pablo les dice a ellos que tuvo gran tristeza y continuo dolor en el corazón, y que deseaba él mismo ser anatema, con tal de que todos sus hermanos y sus parientes, según la carne, es decir, los judíos, llegaran al conocimiento de la verdad, llegaran a entender el plan de Dios. Es lo mismo que hemos leído en estos primeros 4 versículos. El anhelo de su corazón, dice Pablo, y la oración por Israel es para salvación. Estos judíos, entre tanto no reconocieran a Jesús como el Hijo de Dios, jamás podrían alcanzar la salvación. Pablo les dice, yo doy testimonio de que ustedes judíos tienen celo de Dios. Es bueno tener celo de Dios. Es bueno ser celoso de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, de lo que está escrito en su palabra. Pero Pablo les dice, el celo de ustedes no es conforme a ciencia. En otras palabras, ustedes tenían celo. Y aquí celo podríamos decir que era como una pasión increíble cuando se tiene por algo. Y les pongo el ejemplo de conducir. Yo puedo tener, o usted puede tener una gran pasión por conducir un auto, pero eso no significa que usted pueda conducir un auto. Pablo les dice a ellos, ustedes tienen un gran celo,
pero no tienen conocimiento. ¿De qué me serviría a mí o a usted, hermano, amigo que me escucha, tener gran pasión, un gran celo por conducir un carro, pero no tiene el conocimiento todavía de cómo se enciende, cómo se pasan las marchas, cómo se gira el volante, no tiene conocimiento de las señales de tránsito? ¿Cómo podría usted manejar un auto? ¿Verdad que no? Estos judíos tenían pasión por la ley de Dios, pero no tenían un pleno conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Así que celo sin conocimiento realmente es algo vacío, algo que es inútil, algo que no se puede utilizar. Y en el versículo 3 Pablo les dice, ustedes ignorando, preste atención, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos pensaban, de nuevo, hermanos, ellos pensaban que la justicia, ellos la podían alcanzar por méritos propios. Ellos no tenían la fe necesaria para creer que Dios los podía justificar a través de Cristo Jesús. Y eso hoy, usted y yo y todas las personas de esta tierra necesitamos entender esa gran verdad. Necesitamos acudir a la persona de Cristo Jesús. Sí, es muy importante tener pasión y tener celo por la palabra del Señor, pero recordando siempre que necesitamos conocimiento. Conocimiento para poder aplicar bien la palabra de Dios a nuestras vidas y, sobre todo, poniendo a Cristo Jesús como nuestra base. Él es la base de nuestra salvación, Él es la base de nuestro conocimiento. Ellos ignoraban la justicia de Dios, ellos buscaban su propia justicia. Fíjese cómo Pablo dice, al hacer eso ustedes no se sujetaron a la justicia de Dios y por tanto quedaron descalificados. Una vez más, Pablo les recuerda en el versículo 4, el fin de la ley es Cristo. Usted lo puede leer en su Biblia, independientemente de la versión que usted esté manejando en esta noche. Fíjese, el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué el fin de la ley es Cristo? Dice para que la justicia sea revelada o sea entregada a todo aquel que cree. ¿A todo aquel que cree en quién? Pues obviamente en Jesucristo. Cuando usted cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, lo acepta como su Señor y Salvador y se somete a Él en obediencia, para usted entonces la ley queda abolida. Ya no necesita cumplir la ley. Pero estos judíos, al no aceptar a Jesucristo, querían seguir dependiendo de las obras de la ley. Y eso los llevaba a maldición, porque nunca iban a poder alcanzar esa justicia. Entonces Pablo les dice, vea, yo continúo orando por ustedes, mis hermanos judíos. Dios sabe que oro por ustedes porque el anhelo de mi corazón es que ustedes alcancen la salvación. Pero sé que jamás la podrán alcanzar hasta el día que se sujeten a la voluntad de Dios, hasta el día que acepten a Jesús como el Hijo de Dios. El fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Vamos a leer la siguiente sección, mis hermanos. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, el mismo Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hermanos, lo que la ley decía, la ley simplemente decía era, haz esto y vivirás. Es decir, si la ley decía, no matarás, si usted se abstenía de matar, pues usted estaba bien con Dios. Si la ley decía, no robarás, si usted no robaba, estaba bien con Dios. No adulterarás, si usted no adulteraba, estaba bien con Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley era una consecuente lista de mandamientos que debían ser cumplidos. Pero la ley traía maldición. Siempre que hablo de este tema, necesito recordar Gálatas y yo le pido por favor que usted vaya conmigo en esta noche a Gálatas capítulo 3 para que podamos ver las palabras del mismo Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y vamos a leer versículos 10 al 12.
Espero que lo tenga por ahí, mi amado hermano. Dice Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en estas cosas, escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11. Y que por la ley ninguno, oiga bien, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Verso 12. Y la ley no es de fe. En el Antiguo Testamento usted no necesitaba la fe. Vaya, no era indispensable. Si usted estaba en la ley, lo que tenía era que hacer. Ser obediente. Cumplir perfectamente. Haz esto y vivirás. Dice el verso 12, la ley no es de fe, sino que dice, la ley decía, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, usted podía cumplir 629 mandamientos de la ley, porque aproximadamente se estima que eran unos 630. Usted podía cumplir 629, pero si fallaba en un punto, si desobedecía, un mandamiento, se hacía culpable de todo. Ya no era usted justificado. Sabemos que ningún judío, ningún ser humano podría cumplir la ley. Solamente Jesús pudo cumplirla a perfección. Así que cuando Él la cumple, queda abolida y ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Vea cómo Pablo continúa diciendo en el verso 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo abajo. Verso 7, ¿o quién descenderá al abismo? Fíjese, verso 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Verso 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hermanos, fíjese, permítame un momentito. De nuevo, hermanos, estoy aquí manejando todo esto. Fíjese cómo Pablo entonces le recuerda que el fin de la ley de Moisés había llegado. Colosenses capítulo 2, 14. Gálatas 3, 19 dice que también la ley ha sido ya abolida y les dice que ahora la justicia entonces es para todo aquel que cree. La justicia de la ley. La justicia de la ley requería obediencia perfecta, como ya lo mencioné. Entonces Pablo les dice, ya la ley pasó, ya la ley fue abolida. Entonces, verso 6, ya no digas más en tu corazón, judíos, ya no digan más en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo abajo. O sea, ya no se sigan preguntando, ¿quién llegará al cielo? ¿Quién será el que llegará al cielo? O como dice en el versículo 7, ¿quién descenderá al abismo? Es decir, ¿quién irá al cielo? ¿Quién de nosotros irá al cielo y quién de nosotros irá al abismo, al infierno? Ya no se pregunten eso, dice Pablo, sino que más bien, verso 8, más bien, ¿qué es lo que dice la justicia que es por la fe? ¿Qué es lo que dice la justicia que es por fe? Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo ahora les dice, hay un contraste. Ustedes judíos tienen la ley, recibieron la ley de Moisés y se siguen justificando o basando en ella. Pero la palabra que ahora nosotros predicamos es una palabra de fe, es una palabra que está en nuestra boca para ser predicada, y esta es la que le hablamos a ustedes. Ahora, después de Cristo, sabiendo que Cristo ya abolió la ley, nosotros ya no continuamos predicando, les dice Pablo, ya no continuamos predicando de Moisés, ya no continuamos predicando de la ley, predicamos una palabra de fe. Esta es la palabra
que les queremos nosotros anunciar. La palabra de Dios, la palabra de fe. Fíjese cómo el corazón y la boca, según el versículo 8, el corazón y la boca son indispensables en el proceso de salvación. Usted y yo, hermanos, necesitamos seguir uniendo los hilos, atando los cabos acerca de todos los requisitos que nosotros necesitamos para ser justificados. Pablo dice que necesitamos fe. Debe ser una fe obediente. Ahora en el capítulo 10 nos está diciendo que para poder ser salvos, nosotros necesitamos dos cosas. Necesitamos el corazón y necesitamos la boca. ¿Para qué necesitamos el corazón? ¿Para qué necesitamos la boca? Continuamos leyendo, hermanos. Si usted puede ver el versículo 9, texto que es uno de los que he memorizado desde hace muchos años, dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es, Pablo? Que si confesares, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, subrayen su Biblia por favor, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjese, la nueva predicación, esto era algo diferente, era algo nuevo para los judíos. Pablo les dice, está la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa palabra? Que si confesares con tu boca, tenemos que usar la boca. ¿Y qué es lo que tenemos que confesar? Dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero lo que sale de aquí es lo que nosotros tenemos en el corazón. Porque Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto por supuesto aplica a nosotros hoy en día. Perdón hermanos, pero fue un tema duro para los judíos a los cuales él les está escribiendo. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios. No lo aceptaron, de hecho lo llevaron a la muerte. Y como no aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios, tampoco aceptaron que Él resucitó de entre los muertos. Eso era una blasfemia. No creyeron en Él. Pero Pablo ahora les dice, ustedes llevaron a Jesús a la muerte, pero no importa. Si ustedes creen de todo corazón que Él es el Hijo de Dios y creen que Dios le levantó de los muertos y luego con su boca confiesan delante de los hombres lo que ustedes sienten en el corazón, podrán ser salvos. Verso 10, porque con el corazón, parte interna, se cree para justicia. ¿Cuál es el tema de Romanos? La justificación. Ellos querían alcanzar la justicia por medio de obras y no la alcanzaron. Ahora Pablo les dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjese, el corazón y la boca. Ocupamos estos dos elementos en el proceso de salvación, necesitamos ponerlos a trabajar. Creer en el corazón. Es indispensable la fe, claro que sí. No vamos a decir que no. Es necesaria la fe, pero es necesaria también la confesión verbal. Si usted ve en el versículo 11, Pablo le dice, versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo cita por segunda vez, ya lo dijo al final, en el capítulo 9, versículo 30, verso 12, porque no hay diferencia. Ahora no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, Jesús, es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, hermanos. Gracias a Pablo por estas palabras de ánimo que nos da en esta noche. Yo quiero que usted vea en el versículo 11, hermanos, que Israel no creyó y por esto fueron
avergonzados. Pablo se los dijo en el capítulo 9, se los está recordando de nuevo en el capítulo 10. Ustedes no creyeron porque decidieron no creer. Y al no creer, Cristo fue la piedra de tropiezo. Al no creer, ustedes fueron avergonzados. Pero todo el que crea en Jesús no será avergonzado. Y les dice, ahora no hay diferencia. No hay diferencia, para Dios no hay diferencia entre judíos o griegos, todos pueden ser salvos porque Jesús es el Señor de todos. Estas palabras las encontramos también de nuevo en Gálatas capítulo 3, hermanos, pero ahora en el versículo 28. Quiero que las volvamos a leer. Siempre que hablamos de este tema, usted necesita recordar Gálatas capítulo 3. Es un texto que es un paralelo excelente. Porque dice el verso 24, voy a leer desde el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro tutor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley tenía un propósito, traernos a Cristo, dice, para que fuésemos justificados por la fe, ya no por la ley. Pero venida la fe, verso 25, es decir, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, la ley ha sido eliminada. Verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fíjese cómo menciona de nuevo el bautismo. La fe me motiva a ser bautizado en el nombre del Señor y, verso 28, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. De eso platicamos también la semana anterior. Fíjese, hermanos, hay otra cosa que quiero hablarles acá, porque al final, fíjese, en el versículo 12 que leímos, dice, es rico. Jesucristo es rico para con todos los que le invocan. Y en el verso 30 dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Muchos, amados hermanos, nos van a decir hoy entonces que para ser salvos hay que invocar el nombre del Señor. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y nos quieren hacer pensar que invocar el nombre del Señor es confesar y decir, sí, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Lo acepto como mi Salvador, lo recibo en mi corazón. Y si hemos hecho eso, vamos a ser salvos. Mis hermanos, pero esto no es lo que enseña la Biblia. Quiero decírselo con mucho amor, con mucho respeto, no es lo que enseña la Biblia. ¿Cómo es que se invoca el nombre del Señor? Es la pregunta, ¿cómo es que invocamos el nombre del Señor? Y quiero ir a dos textos en la carta o en el libro de los Hechos, porque el apóstol Pedro en su primera predicación, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, utilizó esta misma profecía, que por cierto es una profecía del profeta Joel, en el capítulo 2. Fíjese, Hechos 2:21, dice Pedro, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. El día de Pentecostés, hablando con los judíos, les mencionó la profecía de Joel y les dijo esto. Pero si usted pone atención, a partir del versículo 22 comienza a predicarles acerca de Cristo. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Les empieza a hablar de Jesucristo. Más adelante en el versículo 36 les acusa de haber matado a Jesús. Ciertamente les dice, toda la casa de Israel, sepan que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír eso, ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Necesitamos invocar el nombre del Señor. ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro?
Arrepentíos, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es otro paso, ingrediente necesario para alcanzar la salvación? Invocar el nombre del Señor. ¿Pero cómo lo invoco? Según Pedro, se invoca el nombre del Señor por medio del bautismo, porque el bautismo es lo único que nos puede dar perdón de pecados. Si aún este texto no le queda muy claro, vaya conmigo a Hechos capítulo 16. En esta ocasión encontramos al apóstol Pablo, el mismo que está escribiendo a los romanos, él mismo, relatando su conversión, en el Romanos 22, estoy con Romanos, perdón hermanos, en Hechos 22, 16. Voy a decirlo otra vez porque ando medio despistado en esta noche. Hechos 22, 16. Pablo relatando su conversión, recuerda las palabras que Ananías, el hombre que lo bautizó, las palabras que Ananías le dijo a Pablo. Ahora pues, Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjese cómo Ananías le dijo a Pablo, levántate, Pablo. ¿Por qué te detienes? ¿Qué es lo que te detiene? Levántate, bautízate. Después que te bautizas, ¿qué vas a recibir? El lavado de tus pecados. Lava tus pecados, dice, invocando su nombre. Hermanos, estos dos textos, Hechos 2 y Hechos 22, son claros ejemplos que el nombre del Señor se invoca en el momento que nos bautizamos, en el momento que confesamos al Señor como nuestro Salvador con nuestra boca y lo creemos en el corazón. Fíjese cómo vamos armando toda la receta, todos los ingredientes, la receta de la salvación, cuáles son los ingredientes, y lo va a explicar más Pablo en detalle en los siguientes versículos, pero vemos que necesitamos fe, necesitamos arrepentimiento, necesitamos confesión de fe con nuestra boca, necesitamos el bautismo, pero para que todo esto acontezca, para que alguien pueda tomar la decisión de bautizarse, de confesar, de creer en Jesús como su Salvador, tiene que haber incluso algo todavía antes de eso. Y es lo que Pablo les comienza a hablar a partir del versículo 14. Por favor, lea conmigo. Versículo 14. Permítame, hermanos, de nuevo un poquitito para avanzar esto acá. Muy bien, ahora sí. Pablo dice, ¿cómo pues? Déjeme decir esto, si la humanidad va a ser salva por medio de estos pasos, ahora él pregunta, si necesitamos invocar el nombre de nuestro Señor para ser salvos, fíjese cómo él pregunta, verso 14, ¿cómo pues la gente va a invocar a alguien en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Oh, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos obedecieron el evangelio. Fíjese, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Todo tiene un orden, hermanos, ya todo ha sido establecido por el Señor. Para que usted y yo, para que cualquier ser humano pueda ser salvo, necesita que alguien le predique el evangelio. Dice Pablo, ¿cómo van a invocar a alguien del quien no han creído? Necesitan creer, pero ¿cómo van a creer si no hay alguien que les predique? ¿Y cómo se va a predicar si alguien no es enviado? Me siguen en el pensamiento racional de Pablo. Dios quiere que la humanidad sea salva. Y para que la humanidad sea salva necesita escuchar su mensaje, necesita escuchar el evangelio. Yo hoy puedo decir que soy salvo por la gracia y el amor de Dios. Pero esa gracia incluyó a un hermano que vino
dedicó su tiempo y me predicó el Evangelio a mí. Yo, cuando escuché ese Evangelio, lo creí en mi corazón y eso me llevó a confesar al Señor y a ser bautizado para el perdón de mis pecados. Nadie puede ser salvo si no ha escuchado el Evangelio. Recuerda Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hoy sabemos que el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias, que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. 1 Corintios 15, 1 al 4. Yo necesito escuchar ese mensaje, necesito creer ese mensaje para poder ser salvo. Pero Pablo mismo cita Isaías 53 en Romanos capítulo 10, versículo 16. Dice Pablo, mas no todos creyeron a nuestro anuncio. Ustedes judíos no han creído el Evangelio, no han creído a nuestro anuncio, algo que Isaías ya dijo en el capítulo 53, muchos o cientos de años antes. Por eso les dice de nuevo en el versículo 17, así que la fe es por el oír, y oír por la palabra de Dios. Verso 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Fíjese la línea de entendimiento de Pablo. Ustedes judíos, recuerde, les está hablando a ellos y les dice, ustedes no tienen excusa. Hay una verdad establecida por Dios, la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a decirlo de esta forma. Nadie nace con fe, nadie. Los recién nacidos no nacen con fe. Usted y yo no nacimos con la fe en nuestro torrente sanguíneo, no nacimos con esa fe en el corazón. Ningún ser humano la tiene, porque somos pecadores y fallamos, pero necesitamos la fe para invocar el nombre del Señor. ¿Cómo es que obtenemos la fe? Pablo dice en el verso 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si una persona no está dispuesta a oír la palabra de Dios, simplemente jamás podrá tener fe, la fe que lo lleva a la salvación. Y no solo oír cualquier discurso, no, oír la palabra de Dios. Es por eso que en el versículo 18 él les pregunta, ¿ustedes qué, judíos? ¿No han oído? Porque les está acusando, les está exhortando a ellos de no creer en el nombre de Jesús. Y les dice, pero digo, ¿no han oído? Antes por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hermanos, una de las justificaciones que podía tener Israel o los judíos es, no hemos oído tal cosa. ¿Cómo que no han oído? Ustedes mismos presenciaron a Jesús, escucharon su predicación, vieron sus milagros y aún así lo llevaron a la muerte. Hoy los apóstoles seguimos, dice él, hoy los apóstoles seguimos predicando esta palabra de fe, seguimos predicando, pero ustedes no la han creído. ¿Cómo es eso posible? Si la fe viene por el oír y ustedes ya oyeron, ¿cómo es posible que no tengan fe? Ahora, ve el siguiente argumento de Pablo en el verso 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. Verso 20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté, dice el Señor, a los que no preguntaban por mí. Oh, verso 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué duras han de haber sido, hermanos, estas palabras para los judíos. Qué duras han de haber sido esas palabras que Pablo les dice, porque otra vez les presenta argumentos. Ustedes han oído la palabra. ¿Cómo no pueden tener fe? En el versículo 19 les dice, ¿acaso Israel no conoce esto? Pues claro que debían conocerlo. Ya estaba profetizado
que Dios mismo movería a su pueblo, a Israel, los movería a celo, pero a celo de un pueblo que no era su pueblo, para referirse a los gentiles. Fíjese cómo, lo vamos a leer en un momentito en Deuteronomio, por favor, hermanos. Esto que Pablo cita está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. El cántico de Moisés, Deuteronomio capítulo 32 en el verso 21. Voy a leer desde el versículo 19. Y vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijas. Refiriéndose a Israel, Jehová se encendió en ira. Dice el 20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Verso 21. Fíjese la profecía. Son una generación perversa, hijos infieles. Verso 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Ahora, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y fíjese, se está refiriendo a los gentiles. Luego dice, los provocaré a ira con una nación insensata. De nuevo, se está refiriendo a los gentiles. Y Pablo en Romanos 10, versículo 20, les está recordando esta profecía. Me corrijo, versículo 19 al versículo 21. Pablo les está diciendo lo que ahora está aconteciendo, ya estaba profetizado desde Deuteronomio, que Dios, israelitas, los movería a ustedes a celos con un pueblo que no era pueblo, los gentiles. Ellos alcanzaron la justicia de Dios. Aunque no la buscaban, la alcanzaron por fe. Ustedes que la han tratado de alcanzar por méritos propios, no la han alcanzado precisamente por eso, porque les ha faltado fe, porque han sido un pueblo, y vaya, me sorprenden estas palabras, al final del versículo 21, acerca de Israel dice, ustedes no han alcanzado esa justicia porque han sido un pueblo rebelde y contradictor. En otras palabras, rebeldes y desobedientes. Han tenido la palabra, la han escuchado, han visto los milagros, han visto la mano de Dios que dice literalmente todo el día, extendí mis manos a ustedes y no han querido venir a mí. Por tanto, la salvación es también ahora para los gentiles. Amados hermanos, gran enseñanza la del capítulo 10, no solamente para los judíos, sino también para nosotros hoy en día. ¿Qué sería de nosotros si estamos fuera de Cristo Jesús? Si estamos fuera del Evangelio, no tenemos ninguna posibilidad, hermanos, de estar o ser justificados delante de Dios. Quiero que mire al final, como siempre, mis amados hermanos, me concentro mucho en la presentación, me concentro mucho en la clase, en lo que les voy diciendo, pero acá en la diapositiva tienen el resumen del capítulo 10, el plan de salvación de Dios. La fe en Jesús no avergüenza, es un plan universal porque dice todos los que invocan su nombre serán salvos. Lo que les expliqué acerca de cómo se invoca el nombre del Señor, están ahí los textos. Como un resumen, en estas letras azules necesitamos creer, pero para creer necesitamos oír el Evangelio. Es decir, se necesitan predicadores, se necesita confesar nuestra fe con nuestra boca y se necesita obedecer el Evangelio. Ahí tiene los textos. En 3 ocasiones en la carta a los Romanos encontramos que la fe es una fe obediente, una fe que se pone en acción. Creer y obedecer son términos intercambiables, hermanos, en la carta a los Romanos. Vea el verso 16. No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, quien ha creído a nuestro anuncio. Creer y obedecer son sinónimos en la carta a los Romanos y también en el Nuevo Testamento.
Israel había oído el mensaje, pero no lo creyó, tampoco lo obedeció y por eso nunca pudo ser justificado delante de Dios. Vea el contraste que Pablo hace entre los judíos y los gentiles al final del capítulo 10. Hermanos y amigos, necesitamos a Cristo Jesús para poder ser salvos. Necesitamos su evangelio. Le pregunto en esta noche, ¿cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creyó ya usted en su evangelio? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Y rogamos para que usted continúe perseverando en los caminos de nuestro Señor y Salvador. Si no es así, si usted que me escucha aún no es cristiano, aún no ha obedecido el evangelio, le invitamos a dar ese paso tan importante, a buscar la iglesia de Cristo y al predicador más cercano para que le guíe en los pasos y le instruya más en el proceso y que usted pueda ser salvo, pueda ser justificado de sus pecados. Hermanos, esta es la lección de esta noche. Les agradezco a todos por su atención, por su compañía, deseándoles bendiciones como siempre en Cristo Jesús y esperando que nos puedan acompañar a la próxima semana para el capítulo 11, donde de nuevo Pablo continúa hablando con los judíos y les va a hablar ahora acerca del remanente de Israel, porque aunque algunos judíos fueron desobedientes y no aceptaron a Cristo, hubo un remanente, un pequeño grupo que sí lo aceptó y que sí creyó en él. De eso vamos a hablar la próxima semana. Les agradezco su atención y les deseo a todos ricas bendiciones. Que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.